Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الكرام. ¿Cómo están? Inshallah que estén bien. Que Allah subhanahu wa ta'ala los haya llenado de bendiciones, inshallah, con la llegada de este mes de Shawwal, un mes en el que, inshallah, estamos purificados, que hemos sido purificados en Ramadán y que hemos empezado de nuevo. Hicimos borrón y cuenta nueva, inshallah, si Dios acepta. Muy bien, vamos a continuar con el tafsir de Sura Al-Ikhlas o Sura Al-Tawhid, como vimos la clase pasada también tiene este nombre, la Sura de la sinceridad en la adoración divina en la unicidad divina o la Sura de la unicidad. Y vamos a ver la segunda aleya, que es Allahu Samad. Esta parte de Allahu Samad, Dios, como dijimos, de alguna forma está enseñando al profeta cómo explicar la naturaleza divina, es decir, cómo explicar la existencia divina y la unicidad divina. Recuerden que habíamos comentado en la primera clase que según los exégetas y según lo que tenemos más fuerte de las versiones del Sha'n Nuzul, del por qué descendieron estas leyes o por qué descendió esta sura, y es por la pregunta que se había formulado al profeta sobre la explicación de cómo era Dios, o digamos que le habían pedido un grupo de judíos al profeta que expliquen cómo era Dios. Y habíamos dicho que había un tal Abdullah ibn Surya, quien, según las narraciones, había hecho este pedido y que el profeta le pidió 3 días para responder hasta que se revela esta sura y que con esta sura obtuvo la respuesta. Entonces, de alguna forma podemos decir que es la enseñanza del Tawhid que da Allah subhanahu wa ta'ala a los hombres. Entonces, lo primero que va a hablar es de su unicidad, de que Dios es uno y único. Va a hablar de la palabra ahad. Explicamos que en el caso de Dios la palabra wahed y la palabra ahad, uno y único, encierran lo mismo, que a nivel general, por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, tengo un lápiz, no estoy diciendo que tengo el único lápiz, tengo un lápiz porque puedo enumerar muchos lápices, yo tengo uno, pero los puedo enumerar. Pero si yo te digo, por ejemplo, tengo el único lápiz, es el único, no hay otro. Ahora, en el caso de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah no se puede enumerar y Allah no tiene comparación, por lo tanto, Dios es wahid, es ahad, las dos cosas le caben a Dios, las dos cosas están bien, son correctas, y el concepto es que Dios no tiene otro par, no tiene otro igual, entonces no se puede enumerar, no se puede comparar, ¿sí? Esa es la unicidad de Dios. Y ahora pasamos a un hadaf, ¿cómo se dice? Perdón, a un sefat que Dios va a decir al hombre, va a mostrar al hombre que es Samad, ¿sí? Allahu Samad. Muy bien. Entonces, Samad tiene muchos significados. Todos ellos concuerdan con Allah. Uno de los significados es algo que está completo o que está lleno o que, digamos, no tiene lugar a un vacío, también podemos decir. Y si nos ponemos a pensar algo que no tiene o que no da lugar al vacío, o sea que en donde no va a haber algo, donde no esté eso, que es Allah, no existe, o sea, solamente se puede aplicar a Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien.
También significa, tiene el significado de firmeza, de consolidación. Dice, se denomina a Dios Samad porque sus siervos intentan aproximarse a él. Dice, quizás este sea el motivo por el cual se han citado numerosos significados en el diccionario, a saber, por ejemplo, gran responsabilidad, que se encuentra en la cima de la majestuosidad. Todos estos son significados de Samad, ¿no? Gran personalidad, perdón, que se encuentra en la cima de la majestuosidad, ser al cual todos recurren ante las necesidades, aquel al quien nadie puede superar, aquel que permanece y es eterno, luego de la aniquilación de todas las criaturas. Entonces, estas 5 definiciones que va a dar también el imam Hussein alayhi salam sobre Samad, y dice, es aquel que se encuentra en la cima del señorío y en la grandeza absoluta. Es el que es permanente y eterno, es decir, que siempre estuvo y estará. Es aquel que no encierra espacios en su ser, no hay espacios en su ser, no hay vacíos en su ser. Es aquel que no come ni bebe y es aquel que no duerme. Y hay otras expresiones también, como es aquel que se basta a sí mismo y que no experimenta alteraciones ni cambios. También otra de las, digamos, expresiones que indican la palabra Samad es aquel que no se mueve y está en constante, podemos decir, movimiento a su tiempo. Es decir, no va a haber un lugar que no se vea afectado por él. Es aquel que se basta a sí mismo. El imam Zayn al-Abidin alayhi salam también dice, Samad es aquel que no tiene copartícipes. Samad es aquel al que nada le resulta difícil y nada se le puede ocultar. Y también hay quienes sostienen que Samad es aquel que dice kun fayakun, o sea, aquel que da la orden de que sea y es. Cuando los habitantes de Basora escribieron al imam al-Hussein alayhi salam preguntando el significado de Samad, el imam al-Hussein alayhi salam respondió, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios el clemente el misericordioso. No disputen sin conocimiento acerca del sagrado Corán, porque oí decir a mi abuelo, el que habla sin conocimiento ocupará un sitio específico en el fuego infernal. Y en fin, de hecho, Dios mismo interpretó Samad cuando dijo, Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Esta fue la respuesta del imam. Entonces, no discrepen sobre la palabra Samad, puesto que la explicación de Samad es que no engendró ni fue engendrado y que no tiene nada en comparación con su unicidad. Es decir, que no hay nada semejante como él, también se lo traduce. Sí, Dios es Samad, es aquel que no tiene origen, que no ocupó ni cabe en ningún lugar, que no está sobre nada, que es el creador de todas las cosas, que dio existencia a todas las cosas, es aquel que hará desaparecer por su voluntad aquello que creó para la muerte y que hará permanecer en su ciencia aquello que creó para ser eterno. Samad es quien no tiene atributos materiales como sueño, despertar, pensamiento, angustias, tristezas, alegría, temor, esperanza, gana, desgana, hambre o saciedad. Es decir, la palabra Samad va describiendo los atributos más profundos de Dios. Por ejemplo, cuando dicen que Dios es
el Hayyu, el Qayyum, ¿sí? El viviente y el subsistente. El Hayyu, el Hay, el que vive, por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona, perdón, vive, Hay está vivo. Pero la palabra Hay en Dios, la verdadera vida, es la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala siempre está vivo. No nació, sino que siempre vivió y no muere, porque siempre estará vivo. Esa es la vida más real que hay. Qayyum, ¿qué significa cuando decimos Qayyum? Significa que Allah subhanahu wa ta'ala, Qayyum viene de Qiyama, viene de estar parado, viene de estar despierto. Qayyum quiere decir aquel que está en un estado de alerta absoluta y completa y que no se apodera de él ningún tipo de sueño, de somnolencia, como dice, por ejemplo, en Ayat al-Kursi. Entonces, la palabra Samad, lo que tiene 70 significados, pero la idea, digamos, de lo que nos está transmitiendo Allah subhanahu wa ta'ala a través de este sefat, digamos, de este adjetivo que tiene, es el, el poder absoluto y la presencia absoluta. Por ejemplo, ahí ven que ponen Dios es eterno, ¿sí? Eterno, por eso yo decía que la traducción de eterno es quizás una de las cosas que se puedan llegar a poner ahí, pero tiene, como ven, muchos significados. Y son significados que siempre retornan a Dios, es decir, que no pueden aplicarse a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala. Aquel que está en todos lados, aquel que no posee vacíos, aquel que lo completa todo, pero que no es, digamos, lo que completa, o sea, no se transforma en lo que completa, sino que él es superior, aquel que está por sobre todas las cosas, en nivel quiere decir, no en ubicación, cuidado. Es como cuando decimos Allahu Akbar, Dios es el más grande. No es que es más grande que un planeta o que el Sol, obviamente esto es una aclaración que alhamdulillah ustedes ya saben muy bien. Ojo que hay musulmanes que no, ¿eh? Hay musulmanes que lamentablemente creen, aunque no lo crean ustedes, creen que Allah tiene un cuerpo y tiene, que digamos que es materia y que tiene una forma humana. Em, Porque toman el Corán, por ejemplo, forma literal. Entonces, por ejemplo, si el Corán dice Yadullah, la mano de Dios, Dios tiene mano, punto. Bueno, no, nosotros obviamente no creemos en eso y cuando se dice Allahu Akbar, estamos diciendo que Dios es el más grande porque es el de mayor posición, pero no estamos hablando de tamaño, ¿sí? Con respecto a Samad también, cuando se dice que abarca todas las cosas, pero que no hay espacios en él, significa eso, significa que está en todos los sitios, pero no que es, digamos, como si fuese un alma, por ejemplo, que algunos creen, o un espíritu, o algo que va cubriéndolo todo, no. La naturaleza de Allah va mucho más allá de todo eso, obviamente. Muy bien. Ibn Hanafiya, Muhammad Hanafiya, que era uno de los hijos del Imam Ali, muy virtuosos, interrogó acerca del significado de Samad y el Imam Ali alayhi salam le dijo, Samad no es materia, no tiene parecido ni semejante, no tiene rostro ni aspecto, no tiene límites ni dimensiones, no ocupa lugar, no es una composición, es exactamente lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Por eso la introducción a esto. No está lleno ni vacío a la vez, no está de pie ni está sentado, no es estático ni móvil, no es oscuridad ni luz, y sin embargo no deja de estar en ningún sitio, pese a que no ocupa un lugar, no tiene color, no tiene aroma, todo ello está muy lejos de su pura esencia. El Imam Ali alayhi salam también dice esto de que está en todos los sitios, no hay nada que esté vacío de él, pero no está lleno, ¿sí?
no se mueve ni está quieto, o sea, no es movimiento, no es quietud. Imagínense que algo que no se mueve, ¿sí? Porque está en todos lados, pero que a su vez está en un movimiento porque está en todos lados. Algo que el ser humano no puede comprender bien. Nos cuesta, pero ¿por qué? Porque nosotros juzgamos desde nuestro conocimiento y percepción de la materia. Entonces, entender la realidad de Dios es muy difícil. Por eso la misma palabra Allah, ¿no? Que la explicamos en la clase pasada, nos traía al entendimiento de que en realidad el ser humano queda estupefacto al querer comprender a Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. En un hadiz se demuestra también que Samad tiene un vasto y conciso contenido que rechaza en Dios cualquier tipo de característica que posean las criaturas y que nos enseña que el Altísimo es superior a todo lo que digamos, de él pueda imaginarse. El mismo ser humano no puede imaginarse ni dimensionar a Allah subhanahu wa ta'ala. Los últimos descubrimientos afirman que todos los elementos del universo material están constituidos por pequeños corpúsculos denominados átomos. Estos, a su vez, están compuestos por dos elementos principales: el núcleo, formado por protones y neutrones, y los electrones, que giran a su alrededor. Entre ambos componentes del átomo existe una gran distancia, naturalmente considerando el volumen del mismo átomo, y si la misma no existiese, los cuerpos empequeñecerían de manera asombrosa. Si, por ejemplo, se elimina esa distancia en todos los átomos constituyentes del cuerpo humano, este se vería invisible, pese a que seguiría manteniendo su peso normal, por ejemplo, 60 kilogramos. Allahu Akbar. Sacando provecho de este descubrimiento científico y considerando que uno de los significados de Samad es ser que no tiene espacio, algunas personas dedujeron que el Corán descarta en Dios cualquier corporización o materialización, dado que todos los cuerpos están compuestos de átomos y los átomos encierran espacios en sus órbitas. A través de esta interpretación, la segunda ley de esta sura es uno de los grandes milagros científicos del Corán. No obstante, no hay que olvidarse que Samad originalmente significa es aquella gran personalidad a quien recurren todos los necesitados y que es completo en todos los aspectos. ¿Sí? Y esto puede ser que sea uno de los más correctos significados de Samad. Aunque todos son correctos en realidad, pero el más cercano, el que más, digamos, vaya a definir a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, para pasar en limpio, este atributo de Samad es pura y exclusivamente de Allah. Fíjense que hasta la materia misma y la forma en la que están compuestos los átomos no se podría modificar y no podrían representar a Allah por ser materia. Allah no es materia. Y que no se puede comparar ni siquiera con esto, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es una realidad, es el ser, es el que es, sin que lo podamos comparar con absolutamente nada de su creación. Todo lo que nosotros conocemos, digamos, en forma directa o indirecta a través de, bueno, telescopios o lo que fuere, todo es material en realidad. Si no hay una forma de poder dimensionar algo que está en todos lados, pero que obviamente tiene las características de Samad. Para el ser humano es muy difícil de entender y Allah lo da a entender con una palabra que tiene todos estos significados y que explican cómo es Allah. Y en la siguiente aleya dice: Lam yalid wa lam yulad. No
engendró ni fue engendrado. Dice lam yalid, es decir, que jamás engendró, walam yulad, y que jamás habrá de engendrar. En realidad es así en la traducción correcta. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no es hijo de nadie, que no nació, que no tiene un principio y que a su vez no tiene un hijo, no tiene un semejante como él. Con esto también está explicando y está de alguna forma respondiendo, contestando, mientras le pido a la hermana que mashallah está siempre atenta. Sura Tauba, aleya 30, por favor, que la vaya buscando. Entonces acá Allah subhanahu wa ta'ala con esta ley la va a responder tanto a los cristianos que creen en la Trinidad y que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que consideran que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios a su vez es el Padre de Jesús, y también en la postura de los judíos que atribuían un hijo llamado Uzair, ¿sí? Ahí está en el Corán, ven, Uzair como un hijo de Dios. ¿Qué dice el Sagrado Corán? وَقَالَتِ الْيَهُودُ, ¿sí? Y los judíos dicen, Uzair es hijo de Dios, ¿sí? Uzairun ibnullah, como dice ahí. Y a los cristianos que dicen que al-Masih ibnullah, el Masih, el Mesías es hijo de Dios, ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Entonces, tales son palabras de sus bocas, imitan con ello las de sus antepasados incrédulos, que Dios les confunda cómo se desvía. ¿Sí? Muy bien, entonces, tanto los judíos como los cristianos, es más famoso en los cristianos, que dicen que Dios tiene hijos o que tiene un hijo. Muy bien, entonces, dice que los árabes también preislámicos de la época de la Jahilía tenían la creencia de que existían ángeles femeninos que eran como hijas de Dios. Y esta es una respuesta, por favor, si la hermana puede buscar en el Corán, en la Sura 6, la aleya 100, mientras. Perdón. Entonces esta es una respuesta que da Dios, diciendo que aquellos que dicen que Dios tiene un hijo, tanto como los judíos con Uzair, como los cristianos con el Masih, con Jesús, entonces ellos son imitadores de los incrédulos y están desviados. Perdón. Muy bien. ¿Esta cuál es, hermana? Sura 6, aleya 100, sí. A ver, la aleya número... ¿Está bien, Sheikh? La número 100, 100, 100. Ah, 100. Sura número 6, aleya número 100. Claro, yo la veía ahí en árabe y no decías lo que tenía que... A ver, Suratul An'am, muy bien. No, la sura está bien, ¿eh? Suratul An'am. El aya es el tema. El aya, Aya sad, 100. 100, 100, sí. Bastante, barakallah, barakallah. وجعلوا لله شركاء الجن خلقه له بنين وبنات. Exacto, بغير علم. Ahí está. Muy bien. Fue él quien los creó y neciamente le inventaron hijos e hijas. Glorificado sea en cuanto le atribuyen. Muy bien. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
¿Por qué es esta ley? Porque los árabes preislámicos creían que Dios podía tener hijos o hijas, en este caso, como decían los ángeles. Muy bien, entonces, la ley Alam Yalid Walam Yulad va a negar todo esto, tanto la creencia esta de preislámica de que Dios tenía, por ejemplo, las hijas o los hijos de los ángeles, o las hijas ángeles, o los judíos con Uzair, o con los cristianos con Isa al-Masih, el Mesías, y en una carta enviada, perdón, por el imam al-Hussein a los habitantes de Basora, como dijimos, según la interpretación de Surat Samad, dice la Yalid no engendró, jamás tuvo hijos, ni nada material que emerge de él, ni siquiera algo tan sutil como la respiración, el sueño, la imaginación, la tristeza o la alegría, el llanto, la risa, el temor, la esperanza, la emoción o el cansancio, o el hambre o la satisfacción. Dice, el Altísimo lo supera todo. Y la Yulad quiere decir que supera el hecho de que él haya nacido de otro ser, ya sea material o no. Material como la planta que nace de la tierra, el agua que surge de la fuente, los frutos que salen de los árboles, y no material como la capacidad de visión de los ojos, la audición del oído, el olfato de la nariz, el gusto y la palabra de la lengua, el conocimiento, el análisis del corazón. Dice, la chispa que emerge de una piedra. Nada de eso se puede decir que es un hijo de Dios, etc. ¿No? Dios no tiene hijos, por eso utiliza el lam. ¿Sí? Lam no es como decir la. Lam está negando rotundamente que pueda tener, digamos, padres o hijos. Entonces, el hecho de que Dios no tenga padre está claro. ¿Mm? Eso es fácil de aceptar. Dios no tiene principio, por lo tanto, no es hijo de nadie. Pero el hecho de no engendrar, sabemos que incluso hubo musulmanes en la historia y grupos de musulmanes que han tenido este problema. ¿Sí? Por ejemplo, de creer en que tal persona podría haber sido un hijo de Dios, na'udzu billah, o que tal o cual persona podría ser una materialización de Dios, como los cristianos con Jesús. Hubo grupos dentro del Islam desviados en la historia del Islam. Y después tenemos, bueno, los cristianos hasta el día de hoy siguen teniendo esta creencia, muchos, y también algunos judíos parece que están. Muy bien. Entonces queda muy claro lo que significa la Yalid wa lam yulad. De ninguna forma, así como Dios no tiene principio y no nació de nadie, tampoco tuvo hijos. Cuando nosotros decimos que, bueno, que el ser humano es hijo de Dios, en realidad somos criaturas de Dios. Dios es el Rab. Rab es Señor, pero también quiere decir el criador, el que cría. Entonces somos criaturas, o sea, somos gente, somos seres humanos que fuimos creados por Dios y que Dios a su vez nos ha educado a través de nuestro propio interior, a través de los sentidos, a través del ángel, a través de los profetas. Pero de ninguna manera somos hijos de Dios, ¿eh? No, es incorrecto decir que Dios es nuestro Padre o que nosotros somos hijos de Dios, como también, por ejemplo, acostumbran a decir los cristianos. Muy bien. Y llegamos a... ¿Qué hora tenemos? Espera, el permiso que quiero ver si estamos bien de tiempo. Bueno, podemos tener unos minutitos más de clase. No vamos a llegar a ver todo completo, creo. A ver. No. Pero vamos a ver un pedacito, un poquito más de la última ley. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Este Walam yakun lahu kufuwan ahad, que podemos traducirlo como que de ninguna forma él tiene algo, ¿sí?, que se le asemeje a su unicidad,
o tenga un par, también podemos decir algo que sea par a él o parecido a él. El término kufuwan significa algo que tenga el mismo valor, o el mismo cargo, o el mismo peso. Es decir, que sea un par, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un par de zapatos, ¿no? Tengo dos zapatos que son iguales, pero uno va para un lado y otro para el otro, como que para cada pie, pero son iguales. Si fueran distintos, de distintos colores o de distinto tipo, lo que fuere, no sería un par. ¿Me explico? El significado de Kufuan significa exactamente esto, es la semejanza entre dos. Es algo que tiene el mismo valor, el mismo peso, el mismo, digamos, las mismas características que otras. Entonces, tenemos un hadith de Amirul Mu'minin, alayhi salam, que dice, Lam yalid wa lam yulad, dice, él no engendró ni fue engendrado, no tiene límites, no tiene igual, parecido ni equivalente. ¿Mm? Entonces, ninguna de las características de las criaturas pueden concebirse en el puro ser de Dios. Él no tiene igual en su esencia, ni en sus cualidades, ni en sus hechos. Es incomparable desde todo aspecto. ¿Sí? Entonces podemos traducir también que es incomparable. No hay forma, digamos, de encontrarle un par, un igual, un parecido, un semejante. Eso significa walam yakun lahu kufuwan ahad. No tiene una comparación absolutamente para nada en su unicidad, en su tawhid, en su... y bueno, algunas pruebas del monoteísmo. Dice, aparte de las pruebas transmitidas por la ley coránica y los hadices, la unicidad de Dios puede ser probada a través de los diferentes argumentos lógicos. Por ejemplo, el argumento de la pura esencia. Dios es absoluto, nada lo restringe, condiciona o limita. Si fuera limitado, tendría carencias. ¿Sí? Dios no tiene ningún tipo de carencias porque no tiene ningún tipo de limitaciones. Asimismo, el universo no puede estar regido por dos seres ilimitados, puesto que cada uno de ellos carecería de la perfección del otro. Se entiende, ¿no? Por ejemplo, son dos seres que son ilimitados, supongamos que eso es imposible porque ya el hecho de ser ilimitado no acepta un par. Entonces serían limitados en realidad. ¿Por qué? Porque si uno tiene ciertas características y el otro no las posee, entonces habría una carencia y eso no puede ser ilimitado de esa forma. Ahora, si son dos iguales, son lo mismo. Porque si son ilimitados y son exactamente iguales, son uno. Eso se entiende fácil. Muy bien. De esta forma, ambos tendrían límites y ello es prueba evidente de la unicidad de la esencia de Allah. El argumento científico. Cuando echamos un vistazo a este enorme universo en que vivimos, primeramente observamos a los seres individualmente, la tierra, el cielo, el sol, la luna, las estrellas y todas las especies vegetales y animales. Sin embargo, cuando más meditamos y reflexionamos, llegamos a la conclusión de que todas y cada una de sus porciones están relacionadas entre sí y que en realidad forman un conjunto unificado. Cuanto más avanza la ciencia y cuanto más sabiduría adquiere el hombre, se esclarecen más aún la unión y la relación de las partes componentes del orbe. Sucede a veces que un experimento insignificante, tal como la caída de una manzana al suelo, motive el descubrimiento de una gran ley que rige en todo el universo. La ley de gravedad se refiere, descubierta por Newton. La unidad del sistema creado, las leyes que rigen en él y la relación y unanimidad existentes entre sus partes es prueba de que su creador es único. El argumento
del rechazo mutuo. Otra prueba de la unicidad de Dios es que se basa en la ley coránica que citamos a continuación. La sura número 21, ley 22. 21, 22. MashaAllah. Subhanallah, que tenemos acá a la hermana, alhamdulillah. 21, bien. Al-Anbiya 22. Barakallah, barakallah. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ¿Sí? فسبحان الله رب العرش عما يصفون. De nuevo, عما يصفون, como decía antes. ¿Qué sucedería si hubiesen dos dioses o Dios de esta misma naturalidad o dos divinidades en el universo? ¿Sí? Entre ellas dos, dice, لو كان فيهما, si hubiera entre ellas dos. ¿Qué hubiese pasado con el universo, con los astros? Se hubiesen desorbitado, traduce acá en la traducción que tengo yo, pero dice la fasada, o sea, se hubiese corrompido, ¿no? Es ese argumento que nosotros a veces también decimos a los niños. ¿Qué pasa si hubiese dos dioses? Uno quiere que llueva y el otro no quiere que llueva. Uno quiere que haya un terremoto, el otro no quiere que haya un terremoto. ¿Ya? El universo mismo no podría funcionar así. Aquí pusieron si hubiese desorbitado, dice el universo. Bueno, también podemos decir de alguna forma. Glorificado sea Dios. ¿Sí? Subhanallah Rabbil Arsh, el Señor del trono, Amma Yasifun, por encima de lo que le atribuyen. La fasádata se corrompería. No hay forma de que existan dos semejantes. El mismo intelecto humano rechaza esto. Dos semejantes, ¿qué significa? Dos con las mismas cualidades. La cualidad de la infinitud, perdón, la cualidad de la omnipresencia, la cualidad de la omnisapiencia también. Como dijimos, si hubiesen existido dos dioses, ambos deberían constituir fuente de merced y misericordia, puesto que no cabe que un ser infinito y completo sea avaro, por ejemplo. Si así lo fuera, sería imperfecto y la imperfección no concuerda con la divinidad. Dios es generoso y su generosidad consta de aspectos. Un aspecto takwini, y takwini, el takwin es lo que es aquí dice referencia a la creación, lo que es digamos, la naturaleza que Dios le da a las cosas que crea. Y tashri'i, es decir, que tiene que ver con la sharia, que fue legislado. Si en verdad hubiese más de un Dios, todos ellos deberían haberse preocupado por enviar profetas y advertir al hombre de su existencia a través de ellos. Es decir, que así como Dios administra el mundo desde el takwin, ¿sí? Desde su dominio takwini, entonces crea un universo y crea una naturaleza y hace que los planetas giren y todo lo que nosotros conocemos a nuestra alrededor y que tiene que ver con la creación, también administra desde lo tashri'i, desde la sharia, desde las leyes que envía a través de los profetas. Por lo tanto, si hubiesen dos dioses, tres dioses, cuatro dioses, cada uno se hubiese preocupado exactamente de lo mismo, de guiar al hombre, de hacerse conocer al hombre, de presentarse al hombre, de hacerse guiar a través de los profetas y de el takwin, es decir, de la naturaleza. ¿Y ahí qué hacemos? Ahí cómo, digamos, cómo primeramente, ¿no? Cada Dios se va a presentar a través de los profetas. Cada uno nombraría a un Dios distinto. Y cada Dios quisiera que el mundo gire de una forma, o sea, de una forma o de otra. Entonces todo sería una locura. Y volvemos a lo mismo de la ley, ¿no? Se corrompería la creación. Muy bien. El Imam Ali, alayhi salam, en la carta
famosa, que también la leímos tanto en estos videos que yo había hecho para YouTube, y que leímos varias partes en el mes de Rajab, leímos en el mes de Ramadán también, la carta en donde se despide del Imam Hassan alayhi salam, dice: debes saber, hijo mío, que si tu Dios tuviese copartícipes, tus enviados habrían conocido sus hechos y atributos. Sin embargo, Él, Allah, es el único adorado. Es así como Él mismo se ha descrito. Pero el argumento de que Dios no es compuesto fraccionado consiste en que si existieran tales fracciones, necesitaría de ellas, y la necesidad en sí misma es ilógica para un ser infinito. Entonces Dios tampoco puede ser fraccionado, por ejemplo, ¿no? Eso también es otro de los motivos por el cual decimos que Dios es infinito. Muy bien. Y vamos a llegar hasta acá por el día de hoy. La clase que viene, inshallah, es el día viernes. Vamos a ver la última parte de estas explicaciones del monoteísmo que tienen que ver con estas aleyas de la sura At-Tawhid, la sura de la unicidad o sura Al-Ikhlas, y algunos puntos que vamos a recordar sobre Surat Al-Ikhlas y las grandes bendiciones que conlleva su lectura dentro del rezo y fuera del rezo. Algunas cosas ya dijimos. Y luego vamos a empezar con Surat An-Nas, la sura de la gente, ¿sí? Así que, inshallah, no se pierdan las próximas clases, y también traten de, a medida que van conociendo, como dijimos, ¿no? En estas suras cortas que vamos a ver hasta que empecemos a ver, inshallah, las suras un poco más largas, traten, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala, de rezar y en el salat aplicarlas, digamos, con estos conocimientos, ¿no? Ahora cuando digan Allahu Samad, ya la palabra Samad no va a ser algo como antes, que no habían tenido esta clase. Si es que no tuvieron otra clase, quizás algunos ya estudiaron tafsir, pero si es que no conocían, por ejemplo, ahora dimensionar toda esta palabra Samad en el rezo, realmente nos acerca más a Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Así que, queridos hermanos, nos despedimos, inshallah, hasta la próxima clase, el viernes, ¿no? El viernes, sí. No sé. Perdón, el sábado, perdón, gracias, hermana. Estoy tan confundido. El viernes tienen clase los niños. El sábado, inshallah, a las 13 horas, ¿no? Sí, a las 13 horas. Muy bien. Nosotros estábamos dando un curso a las 11 de la mañana, que terminó ahora, si a alguno le parece más cómodo, mientras que no vuelva otro curso, porque ese horario para el Instituto Salam es exclusivo. Así que cuando vuelva otro curso, claro, cuando vuelva otro curso lo tenemos que cambiar, pero si alguno quiere podemos hacer la clase un poquito más temprano, y si no la dejamos a la una para no confundir. Después eso evalúenlo ustedes, inshallah. Y bueno, que Dios los bendiga mucho, no nos olviden en sus súplicas, hagan mucho dua, sobre todo ahora en Argentina, que está el tema del coronavirus cada vez peor, o sea, realmente no sabemos. Así como se están, ¿cómo se llama?, vacunando a las personas, también hay cada vez más contagios y más muertes. Todos los días tenemos 500 personas que mueren. Ahora ya aumentó casi a 30.000 personas por día los que se contagian de coronavirus. Es una situación muy difícil. No se puede cerrar el país del todo como fue el año pasado, porque ya el país no aguanta más económicamente. Yo mismo estoy todos los días yendo a la escuela a dar clases, y es una situación difícil porque todos los días algún niño falta porque alguien en su familia se enfermó y está 15 días sin ir a la escuela. Y bueno, es toda una situación, la verdad, muy compleja. Así que hagan mucho dua para que se termine todo esto, si Dios quiere, pronto, inshallah. Inshallah, Sheikh. Muchísimas gracias, Sheikh. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo, por todo lo que hacen por el Islam. Muchas gracias, Sheikh. Muchas gracias, hermanas. Que Gracias, Dios los Sheikh. bendiga. Salam alaikum. Wa alaikum salam.